entonces, porque yo le platiqué a él que yo estaba empezando a ir a los hospitales y poco tiempo después él se animó y dijo, yo también voy a ir a los hospitales, y me platicó que ya había empezado a ir a los hospitales allá en México. Entonces él me dijo, Dios te va a proveer la persona. Y le dije, alegra. Y de pronto cuando yo le digo algo a ella, a veces como que le da pena, ¿no? Pero me acuerdo que me dijo que sí, que me iba a acompañar. Y yo me sorprendí. Fuimos al hospital y yo se los dije aquí una vez, no necesito ver que caiga fuego del cielo para creer en Dios. Cuando una persona se conmueve a través de una oración, ahí yo veo a Dios. Veo que el Espíritu Santo está actuando en la vida de una persona. Y algo de lo que me di cuenta estando en el hospital es que hay muchas personas que sus sueños allí se mueren. Sus sueños, sus esperanzas, el proyecto que tenían de vida, tengan 15 años, 70 años, de pronto ahí parece detenerse todo. ¿Por qué? Porque están a punto de morir. La mayoría de las personas que estaban allí ya estaban sin esperanza. Algunos estaban conectados y no estaban conscientes. Oré por una chica que tenía leucemia y ella estaba llorando. Ella dijo que los médicos ya no le daban esperanza. Oramos también por una señora, su mamá estaba allí y la señora estaba intubada, ¿sí se dice así? La señora estaba intubada, inconsciente. Ella tenía lupus, le hicieron un trasplante de riñón y le dijeron que su cuerpo estaba rechazando el riñón. Entonces, no sé cómo sucedió, pero después de eso, los doctores le dijeron a su mamá que su hija ahora tenía un derrame cerebral y estaba completamente inconsciente. Empezamos a orar por ella, mi hermana y yo, y de pronto ella empezó como a querer abrir la boca. Y yo me sorprendí por eso. No despertó y no se sanó en ese instante, pero comenzó a abrir la boca y yo creo que ese era el comienzo de un milagro, porque ella estaba inconsciente, no me escuchaba, estaba conectada a un respirador. Y de eso me di cuenta que hay muchas personas que allí sus sueños se terminan, pero también hay personas que llevamos nuestra vida diaria, nuestra rutina, pero también muchos de nuestros sueños están muertos y hay muchas esperanzas que tenemos perdidas. Y es así como se titula esta enseñanza, esta predicación, un sueño casi olvidado. En la prédica pasada el pastor nos hablaba acerca de aprovechar el tiempo, de tener metas, de utilizar recursos para aprender. De eso nos hablaba el pastor, nuestro pastor, en la prédica pasada. Y bueno, primero quiero agradecer a mis papás, a mis pastores, por la confianza que me dan y por permitirme hoy estar aquí. Retomando eso sobre la importancia de aprovechar el tiempo, yo quiero que hoy tus 5 sentidos estén aquí. ¿Por qué? Porque si tú estás aquí, pero tu mente está en otra parte, habrás perdido el tiempo. El hecho de que tú estés sentado aquí, pero estés pensando en un problema o en cualquier otra cosa, vas a perder el tiempo, porque nada más va a estar tu cuerpo aquí, pero tu mente en otro lugar. Pero si dispones tu corazón y mantienes tus 5 sentidos aquí, tu espíritu está conectado, puede ser que hoy recibas una palabra que transforme tu vida, puede ser que hoy recibas una palabra que te devuelva la esperanza. ¿Sí? Vamos a comenzar y yo quiero llevarte a Lucas capítulo 1. Si tienes ahí tu Biblia, y si no, aquí en la pantalla también puedes leer para que no te distraigas. Lucas capítulo 1. Y vamos a ver aquí la parte, Lucas capítulo 1, versículo 5. Voy a comenzar a leer. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, diga conmigo, un sacerdote, llamado Zacarías, de la clase de Abías.
Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Muy bien. Dice allí que ambos, en el versículo siguiente, eran justos e irreprensibles. ¿Ok? Vemos dos personajes. Vemos a Zacarías y ¿a quién más? A su esposa, a Elizabeth. Zacarías y Elizabeth. Ellos son los protagonistas hoy de nuestra historia. La palabra dice que eran justos e irreprensibles, es decir, que ellos habían llevado una vida íntegra, ¿sí? ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra integridad? A los jóvenes creo que se los he explicado una vez. La palabra integridad. Integridad tiene que ver con que yo sea el mismo en público y en privado, ¿sí? Algo íntegro es algo de una sola pieza. Yo ser la misma persona estando aquí, ser la misma persona estando en mi casa, con mi familia, ser la misma persona estando con mis amigos, ser la misma persona estando sola. Ellos eran íntegros a pesar de que no habían podido tener hijos. Y les tengo una noticia, Zacarías tenía más de 90 años. Más de 90 años y no habían podido tener hijos. Un día, como de rutina, Zacarías se encontraba cumpliendo su deber como sacerdote, porque allí dice que era descendiente de Aarón, ¿sí? Miembro del grupo de Abías. Eso significa que por herencia él tenía que cumplir con un papel, un servicio a Dios, ¿sí? Él se encontraba cumpliendo su deber como sacerdote como cualquier otro día, pero ese día a él le tocó ofrecer el incienso en el altar. Y es muy curioso porque así son los de repente de Dios. En cualquier día, en un día común, en un día cualquiera, Dios puede hacer algo diferente contigo. Es importante comprender que tu servicio a Dios y tus acciones diarias respaldan tu oración. Yo me imagino que Zacarías y Elizabeth, cuando eran jóvenes y se dieron cuenta de que no podían tener hijos, yo me imagino que empezaron a orar por ese hijo. Señor, danos un hijo. Señor, permítenos tener un heredero, porque Zacarías necesitaba tener un heredero que pudiera seguir con sus funciones en el templo. Y ellos no tenían hijos y pasaron los años y le seguían pidiendo a Dios, Señor, danos un hijo, Señor, danos un hijo, hasta que se dieron cuenta de que ya eran demasiado grandes para tener hijos, ya eran demasiado viejos para tener hijos. Y yo creo que en ese momento dijeron, resignados, no tuvimos hijos. Y se olvidaron de aquel sueño. Pero Zacarías y Elizabeth se mantuvieron sirviendo a Dios. Entonces tus acciones diarias respaldan tus peticiones, aun cuando dejes de orar por esa petición, aun cuando ya se te haya olvidado el seguir orando por eso porque creíste que era una causa perdida. Tu servicio habla de cuán comprometido estás con tu petición y con lo que Dios quiere, con lo que tú quieres que Dios haga. Entonces yo no puedo orar por salvación para mi familia si yo no dedico un día a la semana para ir a visitarlos y predicarles y hablarles de Dios. Entonces yo no puedo esperar que Dios me sane si no comienzo a cuidar más mi salud, a ver qué puedo hacer para que mi salud sea mejor, a ver qué hábitos me están perjudicando. Entonces la oración siempre está respaldada por una acción, ¿sí? La oración, repita conmigo, la oración conlleva una acción. Entonces, cuando tú te has mantenido fiel a Dios, pero no has logrado ver la respuesta a tu petición, debes estar seguro de algo. Tu amor por Dios ha adquirido otra dimensión. Tu carácter está siendo procesado y tu vida está siendo preparada para algo grande, aun cuando no ha llegado la respuesta a tu petición. En la mañana cuando llegábamos aquí, apenas habían llegado 2 o 3, pero yo me sorprendí porque el pastor comenzó con un versículo que es Habacuc 3:17 y empezó a decirlo. Dijo, aunque la higuera no florezca, búsquenlo por favor, Habacuc 3:17. Y justo yo puse este versículo aquí porque de eso se trata, de seguir amando a Dios, de seguir siendo fiel a Dios,
a pesar de que yo no vea todavía la respuesta a mi petición. Habacuc 3:17. Ahí dice, aunque la higuera no florezca, no lo encontramos aquí yo lo tengo, si no. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué impresionante. Cuando tu petición no ha sido respondida, pero te mantienes fiel viniendo a la iglesia, te mantienes fiel en la oración de madrugada, tu amor por Dios está adquiriendo otra dimensión. Yo no estoy casada, pero los matrimonios saben eso. Entre más luchas, entre más pruebas, entre más dificultades, si la persona está allí, significa que te ama verdaderamente, y la pastora me lo ha dicho muchas veces, porque ella dice que de pronto los jóvenes tenemos una visión muy romántica del amor y que creemos que el amor es decir palabras bonitas, pero la pastora siempre me dice, no, el amor es sacrificio. Entonces vemos allí a Zacarías y a Elizabeth, habían sacrificado su vida, su tiempo, a pesar de no tener un hijo. Pero sucedió algo, los de repente de Dios. Los de repente de Dios, me encanta. Cuando yo estaba adolescente leí un libro de Nick Vujicic. El libro habla de su testimonio. Y él es el hombre que conocemos como el hombre que no tiene brazos ni piernas. ¿Cuántos han escuchado su historia o han visto algún video de él? Bueno, se me quedó muy grabado algo que escribió. Y él dijo que guarda un par de zapatos en su armario por si un día despierta y Dios ya lo sanó. Y eso me impresionó. Entonces yo te pregunto, si hoy llegara tu milagro, ¿estarías listo para recibirlo? Si hoy llegara eso por lo que tú estás orando, ¿tú estarías listo para recibirlo? Porque esa fue la enseñanza que ese libro me dejó. Él, a pesar de no tener brazos ni piernas, guarda un par de zapatos por si un día despierta y ya tiene piernas, para ponerse sus zapatos para poder caminar. Qué impresionante. Es que la fe no se lleva con la razón. La fe se trata de hacer cosas que se salen de los parámetros. La fe es locura para los que no conocen de Dios. Pregúntate ahí en tu interior, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo loco creyéndole a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste y diste un salto de fe? Hay una película de Spider-Man, y esto es para que los niños me pongan atención también, de Spider-Man, pero es de caricatura. Hace poco mi hermana me la enseñó y sucede que en esta película es como un universo paralelo y Spider-Man es mexicoafricano, ¿sí? Y se llama Miles Morales. ¿Quién la ha visto? A ver, levanten la mano los niños que la han visto. Ah, muy bien, sí la han visto. ¿Leo, no? Sí, también. Todos los niños la han visto. Se la platico entonces a los adultos porque los niños ya se la saben de memoria. En esta película pasa lo que todos ya sabemos que le pasa a Spider-Man, le pica una araña radioactiva y entonces él se le empiezan a pegar las manos en la pared, se le empiezan a pegar los pies en todas partes y él está así como que todo sacado de onda por los cambios que comienza a tener. Y como en toda película de Spider-Man, para meterle tensión al asunto, en ese momento surge un enemigo y amenaza con destruir a la humanidad, ¿sí? Bueno, ya los jóvenes luego se las van a platicar a ustedes, o usted la ve en su casa. Pero surge un enemigo y el único que puede hacer algo, adivinen quién es. Spider-Man, así es. Pero él no sabe controlar sus poderes, no sabe cómo controlar esos cambios que comienza a tener su cuerpo. Todo se le pega a las manos y él se siente subestimado porque Spider-Man, el personaje, tiene como 16 años, ¿no? Es joven. Y en esta película que les estoy platicando, llega un Spider-Man adulto de otro universo
Y de pronto empieza a hablar con él y le empieza a decir que tiene que salvar a la humanidad, que él es el único que puede hacerlo. Los tengo bien entretenidos a los niños. Que él es el único que puede hacerlo. Y le empieza a dar ahí su discurso motivador, ¿no? Pero simplemente es un niño. Spider-Man, niño, es el del universo que les estoy hablando. Se siente desesperado y le dice: es que ¿cuándo sabré que estoy listo? Y el Spider-Man adulto le responde: no lo sabrás, es un salto de fe. ¿Y quieres saber qué pasa después? Bueno, allí el niño deja de sentirse niño porque supo que le había sido dado ese poder para cumplir con un propósito. Todos saben la frase: porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En ese momento, el niño Miles Morales cobra fuerza y el adulto, el Spider-Man adulto, lo había dejado todo lleno de telarañas y lo amarra de pies a cabeza y se va y lo deja ahí amarrado en su cuarto y hasta le tapa la boca con una telaraña. Y en ese momento, él se queda ahí pensando y se da cuenta de que nadie más va a poder salvar a la humanidad a menos de que él se ponga las pilas. Cobra fuerza y valor, rompe las telarañas y se lanza desde el edificio donde estaba y por primera vez da un salto de fe. En medio de la caída extendió sus manos y comenzó a columpiarse entre los edificios, y cuando venció a su enemigo salvó a toda la gente de un desastre inminente. Entonces, ¿cuántos Spider-Man? No es cierto. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dígalo fuerte. Capaces de dar un salto de fe. A los que tienen un corazón dispuesto para Dios, humilde y servicial, les suceden cosas inusuales. En medio de tu servicio, Dios te va a sorprender. A Zacarías se le apareció el ángel Gabriel, y sucede que en la Biblia solo hay 3 personas a quienes se les apareció el ángel Gabriel. ¿Quiénes saben quiénes son? Fue Daniel, así es, María, y fue Zacarías. 3 personas. Ahí Lucas, el verso 19 dice que era el ángel Gabriel quien se le apareció. Lucas 1:18 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, es decir, hay cosas que suceden en medio de tu servicio. ¿Cuántos de aquí sirven activamente en la iglesia? La mayoría de los líderes servimos activamente en la iglesia. Entonces yo quiero que sepas que hay 2 cosas que suceden en medio de tu servicio. Cuando tú estás limpiando, cuando tú estás barriendo, cuando tú estás orando, cuando tú estás predicando, hay 2 cosas que suceden. Número 1, Dios te da revelación acerca de tu futuro. Dios te da revelación acerca de tu futuro, porque eso fue lo que le sucedió a Zacarías. Dios le dijo, ahorita vamos a ver qué le dijo. Le dijo que iba a tener un hijo. Recordemos que Zacarías ya tenía más de 90 años. Pero en medio de tus servicios, donde tú vas a recibir revelación, en medio de tu servicio. Y número 2, en medio de tu servicio, Dios te bendice a ti y a tus generaciones. Dice el verso 13: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y ahí le está hablando de su futuro y del futuro de sus generaciones. Y llamará su nombre Juan. Dice, quiero que me acompañes a Hebreos 6, 10 al 12. Hebreos 6, 10 al 12. ¿Lo podemos poner aquí en pantalla, por favor? Hebreos 6, 10 al 12. Ajá. Vamos a leerlo juntos aquí en la pantalla. Dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Siguiente. Siguiente, por favor. Deseamos, sin embargo,
que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Es decir, no te canses de servir. No te canses de servir. Sigue sirviendo porque Dios no olvida tu trabajo de amor. Mantente sirviendo con excelencia hasta el final para imitar a aquellos que por su fe y paciencia heredaron las promesas. Es decir, si Elizabeth y Zacarías no se hubieran mantenido sirviendo a Dios, ¿creen ustedes que Dios les habría confiado a uno de los profetas más grandes como su hijo? Si ellos se hubieran cansado y hubieran dicho, bueno, Dios nunca respondió a nuestra oración, ¿ya para qué eres sacerdote, Zacarías? No, ya aquí quédate en la casa, vamos a vivir una vida normal. ¿Creen ustedes que Dios les hubiera confiado eso? Para nada. Hay algo hermoso en esta historia, y es que Zacarías significa a quien Dios recuerda, o el recordado de Dios, y Elizabeth significa promesa divina. Es decir, si juntamos estos dos significados, significa Dios recuerda su promesa. Dios recuerda las promesas que te ha hecho. Dios recuerda su promesa. No, parece que usted no me está escuchando. Dios recuerda su promesa. Así es. Yo no sé si usted ha visto alguno de esos videos. Les estoy hablando de cosas que ustedes ven en el celular, porque regularmente los chicos ahí pasan bastante tiempo. Yo también me incluyo. No sé si ha visto uno de esos videos donde es el cumpleaños de un niño, el niño de la familia, y llegan sus papás y le dan un regalo, una caja con su envoltura, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Sarita, imagínense, llegan sus papás y le dan un regalo. Y entonces el niño, ¿cómo reciben los niños un regalo? Pues contentos, ¿no? Emocionados. Entonces el niño recibe el regalo, lo comienza a abrir y mientras lo abre se da cuenta, ¿sí han visto esos videos? Que es un plátano, o que es una caja de cereal, o que son unas calcetas, y el niño está como que no puede ocultar su decepción, pero aún así agradece. Aún así agradece, abraza a sus papás y lo hace con amor. Entonces no era lo que esperaba, pero es un regalo y se siente bendecido, un poco decepcionado, pero bendecido. Entonces sus padres, contentos de ver la reacción de su hijo, de que a pesar de que no era lo que él esperaba, al ver la reacción, sus papás sacan otro regalo, que es el verdadero regalo, y se lo dan, ¿no? Y entonces el niño abre el regalo todo desesperado y es lo que él más quería en este universo. Sí, no sé qué era lo que, una Play o no sé. Pero era lo que el niño más quería, unos patines o algo así. Y el niño comienza a llorar y comienza a llorar de felicidad. Entonces, yo me di cuenta de algo. Muchas veces la vida que estamos viviendo es como ese regalo en el que nos toca una caja de cereal. Muchas veces la vida que estamos viviendo es como que abres esa envoltura y te tocan unas calcetas o te toca un plátano, porque nadie vino a este mundo esperando sufrir. Nadie vino al mundo esperando estar enfermo. No nos vemos viviendo situaciones que nos entristecen, que nos hacen infelices. O simplemente ese regalo, el primero, representa el hecho de que no te sientes pleno. Pero Dios mira nuestra actitud y nada se escapa de sus ojos. Y si a pesar de todo lo que has vivido, y si a pesar de todo lo que has pasado, de todos los imprevistos que has tenido que sobrellevar y de cuán difícil ha sido, si en medio de todo eso tú y yo nos mantenemos agradecidos, si contento comienzas a abrir tu cereal para disfrutarlo, o te pones tus calcetas o te comes ese plátano como si fuera un postre gourmet, aunque no era lo que tú querías, aunque no era lo que te habías imaginado. ¿Me estoy explicando? Lo que estás viviendo ahora no es tu situación final. Tus circunstancias actuales no pueden definir el resto de tus años, porque si tenemos un corazón agradecido, todo lo que has vivido ha sido solamente una preparación, solamente una preparación.
para recibir el cumplimiento de las promesas de Dios, para vivir en plenitud. Entonces hay 3 características que tú y yo debemos mantener en medio de la prueba, en medio de la dificultad: un corazón agradecido, una actitud de servicio y fidelidad, porque ese es el ejemplo que vemos en Zacarías y en Elizabeth. Recibamos el regalo de la vida como lo hace un niño cuando recibe lo que sus papás le dan. Sonriamos en medio de la adversidad. ¿Es difícil? Claro que lo es, pero esta no es tu estación final. Y quizás digas, pero es que han pasado años y estoy cansada de estar enferma, estoy cansada de esperar que mi esposo cambie, estoy cansada de sufrir escasez. Aguanta, resiste un poco más. ¿Sabes por qué? Porque Zacarías tenía 90 años. ¿Cuántos de aquí tienen 90 años? Dice un dicho que no hay mal que dure 100 años. ¿Ni qué? ¿Ni qué? Ni enfermo que los aguante, dice el pastor. Entonces no tenemos 90 años como Zacarías como para que digamos, ya no puedo más, todavía hay vida. La pastora siempre nos dice esa frase: mientras hay vida, hay esperanza. Yo recuerdo cuando tenía 6 años, esta historia se les ha platicado mucho en LBS. Cuando yo tenía 6 años, yo me moría por tener un hermanito, 5 años. Un hermanito, era todo lo que yo quería. Y llegaban mis primos a la casa, llegaba Baruch, Yared, mis primos ahí, y jugábamos. Y cuando se iban, no, yo lloraba y lloraba porque yo ya no tenía con quién jugar y se acababa la diversión para mí. Y yo lloraba y le decía a mi mamá: mamá, por favor, dame un hermanito. ¿Sí o no, pastora? Por favor, dame un hermanito. ¿Y saben qué me decía mi mamá? Pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Y siempre ella me decía: pídeselo a Dios. Y ahí me verán en el patio viendo las estrellas y con unos lagrimones: Señor, dame un hermanito. Y yo lloraba y lloraba y lloraba por mi hermanito. Pues, ¿qué creen? Dios me respondió. Y ahí está la respuesta. Sucedieron cosas muy difíciles. Mi mamá estuvo a punto de perder la vida. La cesárea se salió de control. Ella tenía un diagnóstico que los médicos no previeron y ella estuvo a punto de perder la vida. Yo recuerdo cuando llegó mi papá y habían dicho que era niño, porque yo le había pedido a Dios un hermanito. Entonces habían dicho que era niño. Entonces llegó mi papá al cuarto del hospital donde estábamos mi abuelita y yo, y dijo: fue una niña. Y entonces cuando yo escuché que había sido una niña, o sea, yo ya estaba feliz porque iba a tener un hermanito, pero cuando yo escuché que había sido niña, me empecé a imaginar todas las cosas que yo podía hacer con ella por el hecho de que las dos éramos niñas. Entonces yo me puse a saltar de alegría, súper contenta. Y en ese momento mi papá dijo: pero Keren se está muriendo. Entonces yo recuerdo que tuve emociones encontradas y comencé a llorar y a llorar. Primero te dan una noticia de que tu milagro que tanto le habías pedido a Dios se cumplió, y luego te dicen que tu mamá, que es tu mundo cuando tienes 5 años, está a punto de morir o se está muriendo. Cuando llevaron a mi mamá a la habitación, ella perdió el conocimiento, casi no pudo ver a Alegra, le empezó a faltar el aire. Y recuerdo que mi papá, en su desesperación, comenzó a darle cachetadas para que despertara. Y yo estaba en shock, no sabía qué hacer. Un niño de 5 años, una niña de 5 años no sabe cómo lidiar con ese tipo de cosas. Y me acuerdo que me empecé a reír de nervios y empecé a reírme a carcajadas de nervios, y mi abuelita me sacó de allí. Cuando uno se empieza a reír sin control, estando en una situación de estrés, es porque el cuerpo ya no sabe cómo reaccionar y hay como un colapso. Y el cuerpo no sabe qué hacer. Entonces, yo recibí el milagro de parte de Dios. A pesar de que hubo circunstancias muy difíciles, siempre habrá oposición del enemigo, pero el escenario adverso se vuelve favorable cuando Dios está contigo y cuando tú estás con Dios. Dios no solo estaba a punto de responder la petición, el sueño casi olvidado de Elizabeth y Zacarías, sino que ahora, a través del ángel Gabriel,
les iba a dar instrucciones de qué hacer con ese niño, del futuro de ese niño, de qué hacer cuando llegara la bendición tan anhelada. Y miren, yo me he dado cuenta de algo: los que anhelan cosas, el ser humano siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere progresar. Muchos allá afuera logran conseguir el éxito, muchos allá afuera logran alcanzar lo que tanto han soñado. Pero yo sé una cosa: cuando alguien no tiene a Dios, no importa las cosas que pueda conseguir, no importa las cosas que pueda lograr, cuando alguien no tiene a Dios siempre termina sintiéndose vacío. Entonces hay muchas personas allá afuera que tú puedes ver exitosas o que tú puedes ver realizadas, pero yo te aseguro que si esa persona no tiene a Dios, al final del día se siente vacía, se siente sola, se siente triste. Por eso es que vemos a todas esos hombres y mujeres que son presas de la depresión, presas de la promiscuidad sexual, de las drogas, del miedo y de muchas cosas más, fobias terribles que padecen. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Pero hay algo que sucede con los que somos hijos de Dios. Dice Proverbios 10:2: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, Dios te va a bendecir, y no solo te va a bendecir, sino que te va a decir qué hacer con eso que Él te va a dar. Dios no solo te bendice espiritual y físicamente, sino que cuando Él trae el cumplimiento de las promesas a tu vida, Él te dará instrucciones de qué hacer para que esa bendición que Dios te va a dar tenga un propósito definido, para que esa bendición que Dios te va a dar pueda ser también para bendecir a otros. El versículo 18 dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Imagínense ahí a Zacarías diciéndole al ángel. Versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Hay dos cosas que aprendemos de estos versículos que acabamos de leer. La primera es la más evidente: a no dudar, ¿sí? A no dudar. Y la segunda, allí lo vemos cuando Zacarías dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y es que a una mujer, la segunda cosa que aprendemos, a una mujer jamás se le dice vieja. Zacarías dijo: yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Entonces a una mujer, no se crean, pero aprendemos esas dos cosas. Conocemos que tiempo después, Zacarías, ¿qué sucedió? Más bien en ese instante, ¿qué fue lo que sucedió con Zacarías? Se quedó mudo. Y es que si tus palabras no van a ser de fe, no conviene que las digas, porque las palabras tienen mucho poder y nuestras palabras pueden estropear lo que Dios estaba a punto de hacer en nuestra vida. Conocemos lo que sucedió después. Zacarías vuelve a su casa, pero recordemos, estaba mudo. No le pudo decir a su esposa lo que había visto, lo que había sucedido. Pero Elizabeth quedó embarazada. Zacarías, como dijimos, no había tenido oportunidad de decirle nada. Imagínense cómo lo hubiera hecho. Zacarías, incrédulo, hubiera llegado con Elizabeth y hubiera dicho algo así como de: pues, ¿qué crees? Que vi a un ángel de dudosa procedencia porque me dijo algo bien raro que yo no creo que pase. Me dijo que íbamos a tener un hijo. ¿Cómo ves? Yo creo que ya no podemos. Yo ya creo que ya no podemos, mujer. Algo así le hubiera dicho Zacarías. Pero Elizabeth no supo nada. ¿Por qué? Zacarías estaba mudo. Entonces ella de repente se dio cuenta de que su vientre empezó a crecer. La palabra dice que se quedó 5 meses en su casa. El 5 significa gracia. Yo creo que ella estuvo esos 5 meses asimilando el milagro.
Porque lo que recibimos de parte de Dios siempre, siempre es por gracia. El verso 25 dice algo que Elizabeth dijo. El verso 25, Lucas 1:25. Esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. ¿Sabes una cosa? Dios quita tu dolor y Dios quita tu vergüenza frente a quienes un día te vieron quebrantado, frente a quienes un día te vieron abatido. ¿Alguien recibió esto? Dios quita tu vergüenza frente a las personas que te vieron avergonzado. Dios quita tu dolor frente a quienes te vieron abatido, derrotado en el suelo. Estoy aquí para decirte que quienes te vieron en el suelo te van a ver de pie. Quienes creyeron que habías abandonado la carrera te van a ver más fuerte que nunca. Quienes te rechazaron, quienes te juzgaron, quienes no creyeron en ti, quienes te menospreciaron, verán que Dios nunca, nunca se olvidó de ti, que Dios cumple sus promesas. Hubo un tiempo en el que yo no quería volver aquí cuando yo estaba afuera, pero Dios me dijo, yo no quería volver aquí por todas las cosas que sucedieron aquí en San Luis, en mi ciudad, pero Dios me dijo, tienes que volver, porque allí tienes que testificar. Entonces la tierra de tu aflicción también será el lugar donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a posicionar, donde Dios va a responder, porque Él nunca se olvida de ti. Hay cosas que suceden cuando Dios responde a tu petición. Y quiero que veamos ahí el verso 34 y el verso 38. Cosas que suceden cuando Dios responde a tu petición. Lucas 1, 34 al 38. Ahí vemos que está ahora el mismo ángel, pero está con María, ¿sí? Todos hemos visto esa película del nacimiento de Jesús. Ahí está el ángel y está con María. Y el ángel llega y le dice lo que va a suceder, que en su vientre se va a gestar el Salvador del mundo. Y entonces ella le pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Puesto que soy virgen. Dice, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder esto? Y entonces el ángel le responde que el Espíritu Santo va a venir sobre ella, pero también le da otra respuesta, o dentro de la respuesta le testifica lo que sucedió con Elizabeth. En el verso 38 me parece, ahí dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El 36 dice, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. El ángel le dio testimonio de lo que estaba sucediendo con Elizabeth. ¿Sabes algo? El cielo es testigo de tu fe. El cielo es testigo del milagro que Dios va a hacer contigo. El cielo, no solo la tierra, también el cielo va a ver lo que Dios va a hacer contigo. Entonces María dijo, si mi prima, a pesar de su esterilidad, ahora va a tener un hijo, para Dios no hay nada imposible. Y por eso dijo, eso activó su fe y dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Entonces eso es lo primero que sucede cuando Dios responde a tu petición. Tu testimonio va a impactar la vida de otros. Repite después de mí, mi testimonio va a impactar la vida de otros. Es decir, cuando tú te mantienes, como lo dijimos, sirviendo a Dios, cuando tú te mantienes sonriendo a pesar de la dificultad, a pesar de lo que estás viviendo, cuando tú te mantienes fiel a Dios y viene la respuesta a tu milagro, eso se convierte en un testimonio que impacta la vida de otros. Otra cosa que sucede cuando Dios responde a tu petición es que la gente va a hablar. Vamos al verso 57 y 59, todo dentro del mismo capítulo,
del 57 al 59. Yo te lo leo para que no te distraigas. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Entonces la gente ya se estaba alegrando con ella. La gente que un día le llamó estéril, la gente que un día la menospreció, la gente que un día la rechazó porque no podía tener hijos, ahora estaba allí queriendo ser parte de la alegría de que acababa de tener un bebé. Pero sucede que ahora ellos querían opinar cómo se debía llamar el bebé. Querían decir que el bebé se iba a llamar Zacarías, porque ellos no tenían la revelación que Elizabeth y Zacarías tenían, de que Dios le había puesto un nombre especial a ese niño. Entonces, la gente de afuera no va a tener el entendimiento para comprender lo que Dios ha hecho contigo. Pero tú con la revelación vas a saber qué hacer con esa bendición. Hay otra cosa que sucede cuando Dios responde a tu petición. Cuando se divulgue lo que Dios ha hecho contigo, adquirirás un mayor nivel de compromiso, pues el mundo va a estar expectante de lo que vas a hacer. El verso 65 y 66 dice: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas esas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Todo el mundo comenzó a hablar de lo que sucedió con Zacarías y Elizabeth. Todos empezaron a divulgar que ahora los que eran estériles, y no solo estériles, sino que ya eran muy avanzados en edad, ahora tenían un hijo. Porque lo que vas a dar a luz va a ser de bendición para ti, para tu familia, pero también para muchas generaciones y para el mundo entero. Y para el mundo entero. Recuerdo que cuando yo entré en la academia, yo me sentía con la moral hasta el piso. Yo no quería estar allí, me sentía muy mal por mi pasado, me sentía indigna. Y en la primer clase, en la oración de madrugada a las 5 de la mañana, estábamos cerca de 100 personas y el apóstol Sojo comenzó a predicar y él estaba desarrollando su tema. Y de pronto, en medio de la predicación, se me quedó viendo y dijo: veo una luz en ti. Y seguía predicando y caminaba así como yo lo estoy haciendo ahorita, y hablaba y hablaba, y de la nada decía: veo una luz en ti. Y yo me quedaba así como: ¿por qué me está diciendo eso? Tiempo después, él me dijo: eres un regalo de Dios para el mundo. Y yo quiero decirte eso hoy a ti. Tú eres un regalo de Dios para el mundo. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. Y aquello por lo que has estado esperando tanto tiempo se va a cumplir. No importa que digas: ya soy muy viejo. No importa que digas: ya no tengo fuerzas, estoy cansado, me siento enfermo. ¿Saben cuál era la promesa de Dios para Zacarías? Un profeta. Un profeta. Por su servicio, por su fidelidad, por su entrega, Dios les confió al profeta Juan. Y se había hablado de Juan muchos años antes. En Isaías 43 vemos allí que dice: voz que clama en el desierto. Búsquenlo por favor, Isaías 43, ese no lo tengo aquí. Isaías 43. Y ahí vamos a ver el propósito de la bendición. Isaías 43. Voz del que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 4: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se alinee. Verso 5:
Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando Dios habla, no hay quien pueda contradecir. Y te voy a decir cuál es el propósito de tu bendición, porque tu bendición va a llegar, la respuesta va a llegar, así como lo vimos con Zacarías y con Elizabeth. ¿Cuál es el propósito de la bendición? Ahí lo vimos en ese versículo: salvación, salvación. ¿Para qué Dios les dio un hijo? Porque iba a ser profeta. ¿Y qué iba a hacer Juan? Lo que dice el versículo 3: preparar el camino del Señor. Tú y tus generaciones tienen un propósito: preparar el camino del Señor. Jesús ya vino, pero Él vuelve. Jesús ya vino, pero Él va a volver. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Preparar el camino, allanar el camino. Estaba leyendo acerca de ese versículo y los teólogos dicen que todo lo que dice ese versículo se refiere a la construcción de una carretera. Dice que todo valle se ha alzado, o sea, todo lo hundido se ha rellenado y todo monte se ha bajado. Entonces tiene un significado espiritual mucho más profundo, pero se refiere a hacer una carretera, a preparar un camino. Tú y yo somos la generación que espera la segunda venida de Jesús. Jesús vuelve, tenemos que estar listos. Para eso Dios te va a bendecir, para eso Dios te va a prosperar, para eso Él va a traer la respuesta a tu petición, para que haya salvación, para que tú y tus generaciones le sirvan, para que tú prediques, para que tú testifiques. Y estoy casi concluyendo este mensaje. Quiero decirte algo. Lo leí una pequeña frase hace poco, pero se me quedó tan grabada. Y esa frase decía: Dios no desperdicia ninguna herida. Tú sabes que las perlas se forman cuando un cuerpo extraño entra a una ostra. Todos hemos escuchado esa referencia. La ostra, al no poder expulsar el cuerpo extraño que ha entrado, reacciona y la comienza a cubrir con algo que se llama carbonato de calcio y conchiolina. Esas dos cosas las empieza a segregar la ostra y nosotros lo conocemos como nácar. Comienza a segregar esto para envolver, para engullir ese pedacito de arena o ese cuerpo extraño que entró a la ostra. Pero lo que no sabemos es que ese proceso puede durar hasta 10 años. Por eso las perlas son tan valiosas, porque ese proceso dura hasta 10 años. Entonces la ostra quiere protegerse del granito de arena que entró a su interior porque le lastima. Sé que hay cosas que te duelen mucho. Sé que hay cosas de las cuales tú te quisieras deshacer. Recuerdos de los que te quisieras deshacer. Cosas que te pasaron, que te sucedieron, que no puedes olvidar. Pero quiero decirte que Dios no desperdicia ninguna herida. Y eso que te duele, eso que te marcó, tiene el potencial de convertirse en una perla. Lo que comenzó con dolor, Dios lo convierte en una perla que todos querrán admirar. Te lo repito, lo que comenzó con dolor, Dios lo convierte en una perla que todos querrán admirar. Entonces, quiero que recapitulemos esto. Cosas que aprendemos de Zacarías y de Elizabeth. Te las voy a repetir si estás escribiendo allí, si no, grábalas en tu corazón. Ellos, a pesar de no tener hijos, a pesar de no haber recibido la respuesta a su petición por tantos años, fueron agradecidos con la vida que tenían. Fueron agradecidos. Lo primero que tenemos que hacer y lo que aprendemos de ellos es que fueron agradecidos. ¿Cómo demostraron ese agradecimiento? Sirviendo. ¿Cómo yo demuestro que estoy agradecida con Dios? Sirviendo. Eso es lo segundo que aprendemos de ellos: su servicio, su entrega, su excelencia. Número 3, fueron siempre fieles.
fueron siempre fieles. No se cansaron de hacer el bien, no se cansaron de cumplir con lo que tenían que hacer. Esas son las 3 cosas que Dios ve. Eso es como el nácar que recubre ese pedacito de arena, ese granito de arena. Esas 3 características son el nácar que engulle esa herida para que se pueda convertir en una perla. Nuestra actitud, nuestro servicio y nuestra fidelidad. Esta última quiere decir nuestra constancia, nuestro compromiso. Y quiero que leamos, por último, Habacuc 3, 17 al 18. Habacuc 3, 17 al 18. Que les digo que yo tenía este versículo preparado y el pastor lo dijo al inicio sin saber. Tengo aquí yo una versión NTV. Te lo voy a leer en esta versión, pero tú sigue la lectura ahí en tu Biblia. Habacuc 3, 17 al 18, o sígala aquí en la pantalla. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: aunque las higueras no florezcan, y aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos, y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta no es tu temporada final. Esta no es tu temporada final, es solo una estación, porque el invierno no dura para siempre. El invierno no dura para siempre. Te voy a parafrasear 1 Tesalonicenses 4:13. Dice que nosotros sí vamos a sufrir, pero nosotros no nos vamos a entristecer como los que no tienen esperanza. Allá afuera hay gente sufriendo y sé que aquí también hay personas que están pasando por cosas difíciles, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una promesa, tenemos una esperanza. 1 Pedro 5:10 dice: entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Yo escuché algo hace poco que un predicador que decía: si no estás siendo procesado, si tú no estás pasando por un proceso en este momento de tu vida, es porque Dios no está haciendo nada contigo. Si no estás siendo procesado, es porque Dios no está haciendo nada contigo. ¿Cuántos de aquí estamos pasando procesos? ¿Cuántos de aquí estamos pasando dificultades, problemas? A lo mejor es algo que no le dices a nadie. A lo mejor es algo que te duele en lo más profundo de tu corazón y nadie lo sabe. Pero nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Y así como dice esta parte en la palabra, después de un tiempo, Dios nos va a restaurar. Él nos va a sostener. Yo me imagino un padre cuando su hijo se accidenta. Él te va a restaurar, Él te va a sostener. Esto es para ti. Él te va a fortalecer y te va a firmar sobre un fundamento sólido. Cuando Zacarías fue visitado por el ángel, Zacarías se encontraba enfrente del altar. Aquí estaba el altar y él se encontraba enfrente del altar. Dice la Biblia que estaba ofreciendo incienso. Y allí fue cuando se empezó a gestar el milagro en el mundo espiritual. Ahí es cuando vino palabra. Allí cuando tú adoras en tu habitación, allí cuando tú en lo secreto te metes a orar y a lo mejor dices: yo ni siquiera sé cómo orar, pero si tú buscas a Dios y desde lo más profundo de tu corazón, dejando de lado la liturgia, dejando de lado las palabras religiosas, comienzas a decirle cómo te sientes, por lo que has pasado, lo que te está doliendo, allí frente al altar es cuando vas a ver tu milagro, mientras le adoras. Hoy en la mañana estaba el profeta Diony Báez y el profeta Gustavo Páez. Fue bien chistoso porque yo me levanté temprano a las 6 de la mañana. Ya no pude dormir porque el vecino estaba haciendo mucho ruido. Y decía: agarra como a azotar unos fierros, no sé qué hace, pero ya no pude dormir. Y entonces me apareció en mi celular que había un en vivo, pero fue así súper rápido y lo abrí.
Les prometo que el en vivo no duró más de 2 minutos. O sea, fue muy chistoso porque ellos suelen hacer videos largos. Pero el video duró como 2 minutos o menos. Y en ese momento ellos estaban dando una palabra. Y el profeta Diony Báez dijo algo. Y yo sé que yo no lo escuché por casualidad, sino para transmitírtelo a ti. Él dijo, si le damos a Dios lo mejor de la tierra, Él nos va a dar lo mejor del cielo. Si le damos a Dios lo mejor de la tierra, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor en nuestras finanzas, nuestros mejores años para los que son adolescentes, jóvenes, si le damos a Dios lo mejor de la tierra, Él nos va a dar lo mejor del cielo. Él nos va a dar lo mejor del cielo. Porque Dios no se olvida de la promesa que te hizo. Puede ser que tú, como Zacarías y como Elizabeth, ya ni siquiera estés orando por eso, porque ya lo diste como una causa perdida. Pero Él no se olvida de las promesas que te hizo. Él no se olvida de lo que has pasado. Él no se olvida de tu servicio. Él no se olvida de tu fidelidad. La palabra fue revelada a Zacarías cuando él pasó al altar. Entonces yo quiero hacer un llamado para aquellos que deben volver al altar, para aquellos que se han alejado en su corazón de Dios, porque puede ser que tú sigas viniendo a la iglesia, pero algo en tu corazón se ha enfriado. Entonces yo quiero hacer un llamado para que en este momento tú te pongas de pie y pases aquí al altar sin que nadie te diga, sin que los sugieres te digan que pases. Solo los que lo sientan, que necesitan volver al altar para que ese fuego vuelva a arder. Los que sientan que necesitan una palabra de Dios, porque la palabra vino a Zacarías cuando él estaba ofreciendo el incienso delante del altar. Las promesas de Dios son verdaderas. Dios es fiel y Él no se olvida de lo que Él te prometió. Y Él también toma en cuenta tus sueños. Él también toma en cuenta tus necesidades más profundas, más íntimas. Ponte de pie en este momento. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Espíritu Santo, yo sé que tú has hablado en nuestro corazón. Yo sé que tú tomas en cuenta lo que tus hijos han dedicado a ti. Hoy recibimos esta palabra. Y así como Zacarías y Elizabeth, que te dieron lo mejor a ti siempre, hoy queremos darte lo mejor. Hoy queremos darte lo mejor. Porque si le damos a Dios lo mejor de la tierra, Él nos dará lo mejor del cielo. Yo no sé qué estás esperando tú. Yo no sé por qué estás orando. Yo no sé qué es lo que le has estado pidiendo a Dios. Pero es momento de que tú le rindas adoración. Es momento de que tú rindas adoración, que tú rindas un corazón dispuesto, un corazón quebrantado, un corazón humillado delante de tu presencia, delante de su presencia. Espíritu Santo, tú estás aquí. Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás llamando a los corazones a que se reconcilien contigo. Tú estás llamando, Señor, a las vidas de aquellos que habían dado por perdida su esperanza, de aquellos que habían dado por perdido su sueño. Tú no te olvidas de tus promesas, Señor. Tú no te olvidas de tus promesas, Señor. Tú no te olvidas de tus promesas. Tú eres fiel y tú eres justo. Tú eres verdadero, Señor. Tú eres verdadero, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que hemos recibido hoy. Nos mantendremos fieles en nuestro servicio. Nos mantendremos con una buena actitud. Nos mantendremos siendo agradecidos. Seremos leales a nuestra casa. Seremos leales a nuestros padres espirituales. Porque tú tomas en cuenta todas las cosas. Tú tomas en cuenta todas las cosas. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que resucitan tus sueños, que resucita la esperanza. Pasen aquí al altar los que quieren ser ministrados, pero también los que quieren